a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación de la educación en el mundo. Yo soy la maestra Reina Griselda Aguilar Salazar y esta es la asignatura de aprendizaje Evaluación de la Educación, con nuestro asesor, el doctor Juan Gómez Chávez. Pues bien, a continuación se consignan los principios teóricos de las posiciones que han adoptado los sistemas de evaluación latinoamericanos en los últimos años. Los modelos han tenido sus épocas de auge y han evolucionado de acuerdo con los periodos y las reformas educativas. En la actualidad, gran cantidad de estudios consultados señalan la evaluación participativa y la evaluación fundamentada en competencias como estrategias para el cambio. Para Tufibim y Ishfield, 1995, la evaluación tiene el propósito de enjuiciar o perfeccionar el valor o el mérito de un objeto. En sus estudios acerca de diferentes modelos de evaluación, vamos a agruparlos en diferentes categorías. En este caso, hablaremos de la pseudoevaluación, la cuesievaluación, la evaluación verdadera y la evaluación holística. Dentro de la pseudoevaluación, tenemos las investigaciones encubiertas y los estudios basados en las relaciones públicas. Tenemos una imagen de Ralph Tyler en 1942, que es considerado el padre de la evaluación educacional, concentrándose en el uso de objetivos definidos con claridad. Bien, dentro de la cuesievaluación tenemos los estudios basados en objetivos. El propósito más común es determinar si los objetivos se han cumplido. El estadounidense Ralph Tyler desarrolló el primer método sistemático de evaluación educacional en Estados Unidos en los años 30 y principios de los 40. Para este autor, el procedimiento para evaluar un programa involucraba establecer metas y objetivos, ordenar los objetivos en amplias clasificaciones, definir los objetivos en términos de comportamiento, establecer situaciones y condiciones, explicar los propósitos de la estrategia al personal más importante, escoger o desarrollar las técnicas evaluativas apropiadas, recopilar los datos de trabajo y comparar los datos con los objetivos de comportamiento. La finalidad de la evaluación reside en el análisis de la congruencia entre los objetivos y los logros, más que en otras variables del proceso. Tenía limitaciones. La evaluación se ha utilizado casi exclusivamente para valorar el logro final y en el modelo no se especifica cómo se debe realizar la selección y clarificación de los objetivos y se centra especialmente en el rendimiento de los estudiantes. Los estudios basados en la experimentación se destacan en la exposición de problemas, las hipótesis y el estudio de las cuestiones. Entre los pioneros en el uso de experimentación para evaluar programas están Suchman, 1967, y Cronbach. La principal ventaja de este tipo de evaluación consiste en el aporte de métodos sólidos para la determinación de las relaciones causales, relativamente inequívocas entre el programa y los resultados. Su principal fin es determinar o demostrar vínculos causales entre ciertas variables. Dentro de la evaluación verdadera, tenemos que los estudios para la toma de decisiones, su intención básica es proporcionar conocimientos y bases valorativas para tomar y justificar decisiones. Entre los evaluadores que consideran este tipo de evaluación está Cronbach y Stu Fibmin. En la evaluación para la toma de decisiones, la principal característica es utilizar la evaluación continua y sistemática. La principal limitación es que la colaboración entre el evaluador y el que toma las decisiones puede conducir a una distorsión de los resultados. Tenemos los estudios centrados en el cliente. Los problemas planteados proceden de la comunidad, de grupos locales y de expertos ajenos al caso. Los métodos más usados son el estudio de casos, informes contrapuestos y la evaluación respondente. El pionero en este tipo de estudios es Steck en 1967, con la propuesta de evaluación respondente, el autor presenta una alternativa frente a diferentes métodos evaluativos. El propósito de la evaluación respondente es proporcionar un servicio dirigido a personas específicas. En este sentido, el evaluador debe conocer el lenguaje e intereses de su audiencia. La principal desventaja que se le señala es la ausencia de credibilidad externa y la posibilidad de ser manipulado por ciertos elementos locales que en efecto ejercen un gran control sobre la evaluación. Los estudios políticos sirven para identificar y valorar los méritos de diversas políticas que compiten en una sociedad o segmento social. Los métodos incluyen la técnica Delphi, la planificación experimental y cuasi experimental, los guiones, los pronósticos y los procedimientos judiciales. Se considera Joseph Rice, 1900, el pionero de este enfoque. Han colaborado en este enfoque, entre otros, Owens y Wolf.
La intención final de este método es proporcionar evidencias sólidas a quienes toman las decisiones. Su principal inconveniente es que una vez más acaban corrompidos o subvertidos por el ambiente político en el que se desarrollan. Tenemos los estudios basados en el consumidor. El propósito de este enfoque es juzgar los valores relativos de los bienes y servicios alternativos y, como consecuencia, ayudar a los contribuyentes y clientes a tener criterios para elegir y adquirir esos bienes y servicios. Los métodos incluyen listas de control, valoración de las necesidades, evaluación de los objetivos, planificación experimental y cuasi experimental, análisis del modus operandi y análisis de los costes. El primero en aplicarlo a la educación fue Scriven en 1967, quien concibe la evaluación como la determinación sistemática y objetiva del valor o el mérito de algún objeto. Dentro de las ventajas resalta el hecho de que se trata de una valoración sólida e independiente concebida para proteger a los consumidores. Su principal desventaja es que puede llegar a independizarse de quienes lo practican, que quizá no pueda ayudarles a la hora de servir mejor a los consumidores. Además, requiere de un experto en el tipo de recursos que atiende al consumidor. Tenemos la evaluación orientada hacia el perfeccionamiento, que pertenece al modelo de holístico de la evaluación. Sus fases son evaluación del contexto, evaluación de entrada, evaluación del proceso y evaluación del producto. Este modelo responde a las demandas del trabajo de Stufenbeck como evaluador educativo en los Estados Unidos de Norteamérica. La evaluación tilerana no era adecuada, ya que los resultados de la misma se conocen al final del proceso, cuando es demasiado tarde para resolver sus problemas. Además, señala que la definición de evaluación propuesta por Tyler se limita a delimitar si los objetivos han sido alcanzados. En el tipo de evaluación iluminativa se distinguen tres etapas de la evaluación, como son la fase de observación, la fase de investigación y la fase de explicación. El modelo denominado evaluativo es propuesto por Bartlett y Hamilton. Este tipo de evaluación consiste en una estrategia de investigación general que se base en un problema de investigación. El objetivo principal es la descripción y la interpretación. Bartlett y Hamilton reconocen que la amplia utilización de técnicas abiertas de progresiva concentración y datos cualitativos sigue permitiendo gran parcialidad. Dentro de la entrevista constructivista, este tipo de evaluación constructivista se ha puesto en práctica en proyectos sociales. Se parte de una concepción de evaluación como el juicio emitido de acuerdo a ciertos criterios preestablecidos por una persona por un equipo de las actividades y resultados de un proyecto. Sus etapas son planteamiento, ejecución y administración. Además, permite delinear un plan de trabajo para realizar las modificaciones que sean necesarias. Se propone realizar un análisis sistemático lo más objetivo posible acerca de las distintas etapas y resultados alcanzados por los proyectos. La finalidad, desde esta perspectiva, toma auge la denominada palabra autoevaluación, que consiste en un proceso de análisis y reflexión introspectivo y prospectivo. Tenemos la evaluación fundamentada en competencias. Una evaluación por competencia requiere de un planteamiento de diseño de plan de estudios elaborado por competencias. La clasificación presenta de tres tipos: competencias profesionales, competencias de formación humana y competencias académicas. El diseño metodológico para evaluar el plan de estudios fundamentado en competencias debe contemplar esta modalidad desde la definición del perfil académico profesional. En el perfil fundamentado en competencias se centra en el área profesional o laboral, tratando que el área humanística y de apoyo logren equilibrar la formación del profesional. A continuación les dejo las referencias bibliográficas que nos sirvieron de mucha ayuda para obtener esta información. Y agradeciendo su atención, nos despedimos.